muy buenas noches a todas y todos, a quienes nos acompañan presencial y virtualmente. Sabemos que los días de lluvia en Santiago son difíciles, así que muy contento de esta convocatoria, de esta instancia, de darle un año más inicio a este proyecto que dentro de la organización empujamos con mucho aprecio, por distintas razones personales, emocionales que dan cuenta de la importancia que tienen los contenidos de los cursos que se proponen, de poder poner a disposición una plataforma de coeducación, por llamarlo de alguna manera, de distintas personas que hacen esfuerzos y que están tratando de levantar reflexiones colectivas sobre la crisis a la que nos enfrentamos, pero también creo que es muy importante esta instancia o el contexto de esta instancia por razones que son más allá de lo personal y que dicen relación con la defensa de un sistema democrático, ¿no? Harto de lo que hemos ido visto y viviendo en el debate público del último tiempo dice relación también con la puesta en cuestión o la tela de juicio en la que se desarrollan las actividades de organizaciones de la sociedad civil. Y pareciera importante volver a recordar ese rol o esa labor de las organizaciones de la sociedad civil, no solo de quienes estamos hoy día propiciando de anfitriones de esta iniciativa de la uso socioambiental, sino respecto de todas aquellas que ejercen algún tipo de labor en los territorios. Principalmente porque cuando hablamos de democracia, una cuestión que a mi modo de entender es muy relevante no olvidar, hablamos de la capacidad que tengan las personas de poder elegir sus modos de vida, sus sistemas de vida, sus proyectos de vida. Y una sociedad que nos tiende hacia el individualismo o hacia las soluciones individuales, es una sociedad que responde también a los principios de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y este esfuerzo, este trabajo de la uso socioambiental es un esfuerzo por democratizar, en primer lugar, el conocimiento, la información, pero también de poner en cuestión las posiciones jerárquicas con las que nos hemos acostumbrado a tener que recibir educación. Estos son proyectos que vienen de mucho tiempo, de personas de distintas áreas, de distintas actividades, de distintas historias de vida, y que sin perjuicio de eso, que se puedan encontrar en este proyecto para nosotros es un gran agrado y una señal muy sana también de las relaciones y de las formas en que las personas se van organizando. Particularmente también quisiéramos agradecer a FES, quien hace posible el desarrollo de este proyecto año a año, a la Universidad de Chile y al grupo de ENEAS, que también son aliados muy importantes para el desarrollo de este proyecto. Agradecerles también a todas las personas que manifiestan algún tipo de interés o de participación porque este es el segundo año consecutivo y no recuerdo si casi el tercero, en donde en tiempo récord las inscripciones a los cursos de la uso socioambiental superan a las 1000 inscripciones. Y eso también habla un poco de la ausencia de espacios de educación sobre estas temáticas que existen en Chile y por eso es necesario celebrar y recordar cada vez el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil en poder acercar estos conocimientos, hacerlos más sencillos, más accesibles a las personas, pero por sobre todo relevar las alternativas que ante la crisis climática y ecológica que enfrentamos existen. Y existen en la medida en que somos sociedad, somos grupos, somos relaciones. Eso, así que sin más, muchas gracias Sofía también y le doy el pase a la charla de hoy. Bueno, muchas gracias, Antonio. Solo porque lo olvidé decir antes, la U Socioambiental este año está siendo financiada y a través de la colaboración de la Fundación lo siento, Ever Stiftung, Friedrich Eber Stiftung, y además tenemos la colaboración de la Universidad de Chile y eso es por la razón por la que estamos acá. Ahora vamos a dar paso entonces a la charla magistral titulada La educación social como espacio de disputa para la transición socioecológica. Quien la va a dictar es Santiago Álvarez Cantalapiedra, doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, director de FUEM Ecosocial y la de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Social, Cambio Global, lo siento.
y ha sido docente de la Universidad Complutense y la Universidad de Valladolid, y quien nos acompaña acá además gracias a el proyecto Speak for Nature, un proyecto financiado por la Unión Europea y realizado en conjunto con diversas universidades de Europa, Latinoamérica y organizaciones de la sociedad civil de Europa y Latinoamérica. Muchas gracias, Santiago. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se escucha bien? Pues nada, digo que muchas gracias, sobre todo, muchas gracias por la invitación a participar en el inicio para este curso, de estos cursos. Y quiero manifestar que, bueno, para mí me siento enormemente honrado y quiero agradeceroslo por la confianza depositada para nada menos que inaugurar los cursos de la U socioambiental. Y de lo que vamos a tratar es de plantear un poco la reflexión en torno precisamente al sentido de los cursos, que yo creo que es lo que tú estabas, Antonio, ahora sugiriendo y que creo que es interesante que nos pongamos a pensar sobre ello. Para eso voy a partir inicialmente de una cuestión, que es de un consenso que al menos es de los pocos consensos que tenemos todavía para poder convivir en las sociedades como las nuestras. Y cuando hablo de sociedades como las nuestras, estoy hablando y pensando en la sociedad chilena o estoy pensando en la sociedad española, ¿no? Hay al menos algún consenso claro. Y ese consenso que sirve como base, digo, para esta especie de convivencia necesaria en sociedades tan plurales como las que vivimos, proviene fundamentalmente del ámbito de la ciencia. En el campo de lo que es el conocimiento sobre lo que está pasando en relación con la crisis ecológica y con la necesidad de las transiciones socioecológicas, que es un poco lo que da también título a la charla, la comunidad científica nos lleva diciendo desde hace ya bastante tiempo y de forma consensuada, sin unas discrepancias internas fuertes en lo esencial, en lo básico, que la situación de estar comprometiendo las bases sobre las que se sostiene la vida en el planeta Tierra es una situación de verdadera emergencia. En el año 1992, más de 1.500 científicos, entre los que se encontraban los que habían recibido los premios Nobel en el ámbito de las ciencias naturales y que seguían vivos, hicieron una declaración a la comunidad científica, digamos, al mundo, desde la comunidad científica, señalando este aspecto que os acabo de señalar. Este es conocido como el primer aviso. El primer aviso que se reproduce 25 años después con el segundo aviso, en el que la propia comunidad científica vuelve a advertir al conjunto de la población mundial sobre el hecho de que no se está haciendo nada sobre la situación sobre la que se había advertido y que lejos de mejorar las cosas van cada vez peor. Tal es así que no tuvieron que esperar otros 25 años para que 2 años después volvieran con el tercer aviso, la tercera declaración por parte de la comunidad científica para mostrarnos que la situación ya es de emergencia y que es necesario responder urgentemente a los riesgos que tenemos planteados. En conclusión, lo que la comunidad científica ha querido manifestar es que la actividad humana tiene un impacto enormemente significativo, importante sobre los ecosistemas y sobre el clima, y que eso está comprometiendo la biocapacidad, es decir, la capacidad que tiene la Tierra de poder albergar la vida, y la resiliencia, es decir, la capacidad que tienen precisamente los sistemas naturales de poder responder a los impactos que recibe de la actividad humana. Ese es el consenso. Ese es uno de los pocos consensos que aún podemos hacer valer para la convivencia democrática en las sociedades que, como diré más adelante, necesitan consensos para poder manejarse en sociedades tan plurales y diversas como las que tenemos. Bien, la comunidad científica establece este consenso señalándonos además que hay 9 grandes límites o umbrales críticos que están relacionados con, y los conocéis todos y todas, el cambio climático, con la integralidad de los ecosistemas, con la existencia de unos ciclos biogeoquímicos necesarios para que pueda funcionar la vida, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. Tiene que ver con procesos como los cambios en los usos del suelo, con
con procesos como la acidificación de los mares, etcétera, etcétera. Así hasta 9 ámbitos o procesos generales, y la ciencia nos está diciendo que estamos superando los límites sostenibles de esos procesos o estamos alterando, digamos, los márgenes en los que esos procesos se pueden convertir en funcionales, ¿no?, para el mantenimiento de la vida en el planeta Tierra, ¿no? Esos procesos son los que han mantenido la vida tal y como la conocemos en los 12.000 últimos años. Es más o menos el proceso que se inicia con la revolución neolítica. Somos capaces de cultivar tierra, de criar ganado, y vivimos en unas condiciones ambientales más o menos estables que nos ha permitido, pues, el desarrollo de las civilizaciones, los asentamientos urbanos, etcétera, hasta el momento presente, ¿no? En ese contexto hemos desarrollado lo que somos, básicamente los seres humanos, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Y esos límites están siendo, o esos umbrales críticos están siendo sobrepasados, hasta el punto que de los 9 procesos que os acabo de señalar, ya claramente 4 han sido sobrepasados en décadas pasadas y estamos en un proceso, en el momento presente, de alteración y sobrepasamiento o extralimitación respecto a los restantes, ¿no? Creo que con esto, y no digo nada nuevo, ya tenemos suficiente justificación para ver la importancia que tiene lo de las transiciones socioecológicas. Si esta es la situación que nos encontramos, si la ciencia nos lo está mostrando de forma incontrovertible, sin discusión alguna, estamos exigidos a poder hacer un cambio sustancial en nuestra forma de relacionarnos y de interaccionar con la naturaleza. Ese es el núcleo o el centro de cualquier transición. Una transición tiene que traducirse fundamentalmente en tratar de redefinir la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, porque en la manera en la que lo estamos haciendo estamos trastocando por completo el funcionamiento o las bases naturales con las que esta naturaleza funcione, ¿no? Entonces, la noción de transición es muy sencilla, nos remite a la idea de que hay que pasar de un punto A a un punto B, y que en ese paso de un punto A a un punto B lo que tenemos que hacer es tratar de superar el estado en el que estamos destruyendo la naturaleza a otro en el que podamos situarnos bajo un régimen más sostenible y más justo, ¿no? Será, por tanto, la idea de transición, la idea de modificar el régimen sociometabólico o socioecológico. ¿Y qué sería un régimen socioecológico? Pues básicamente es un patrón específico de relación con esa naturaleza. Bien, el régimen hoy dominante, el que marca la forma en la que nos relacionamos, viene heredado de nuestro capitalismo industrialista que se desarrolla fundamentalmente a partir de finales del siglo XIX, ¿no? Ese sistema de relación que nos impone el capitalismo industrialista lo que está haciendo es socavar las bases naturales, las bases sociales, de tal manera que hay que superar las fracturas ecológicas y sociales que su funcionamiento y su estructura genera para poder pensar que efectivamente estamos avanzando hacia una transición socioecológica. Si se hacen transiciones donde no se superan esas brechas o esas fracturas, estaremos hablando de transiciones, pero no estaremos en realidad redefiniendo esas relaciones profundas de interacción con la naturaleza. Yo creo que esa es la idea de fondo que tenemos que tener presente a la hora de poder evaluar todo lo que se está diciendo en torno a las transiciones. Cuando se habla de las transiciones, pues habréis oído hablar del Plan Verde Europeo, habréis oído hablar del del Green New Deal que se habla y se propone en los Estados Unidos, y habría que preguntarnos, precisamente, desde lo que os acabo de decir, si estos pactos, que no son sino estrategias de descarbonización, que buscan fundamentalmente la neutralidad climática en un periodo no muy lejano, en el caso europeo, en el 2050, son verdaderamente estrategias de transición hacia otra forma de relacionarnos con la naturaleza, hacia otro régimen sociometabólico, ¿no? Bien, podríamos decir que estas estrategias que se están planteando, sobre todo en el ámbito europeo y en el ámbito de Estados Unidos, fundamentalmente cuando estaba Biden, veremos en qué queda todo reducido ahora con el gobierno de Trump, están buscando fundamentalmente no solamente la descarbonización, sino también, de cierta manera, contemplan fondos para poder compensar aquellos colectivos que van a ser afectados por los cambios que se produzcan con la propia transición. Y también buscan con esos fondos resarcir aquellos colectivos que puedan estar
o han sido históricamente afectados por los procesos de deterioro ecológico y social. Es decir, que en esos diseños, por lo menos hasta el momento, también latía una cierta idea de justicia climática. Bien. ¿Qué limitaciones, sin embargo, a pesar de esto, nos están mostrando estos modelos de transición? Pues yo creo que quienes más claramente han reflejado los límites que tienen estos modelos de transición son precisamente los que, desde el ámbito latinoamericano, han planteado cómo deberían ser las transiciones, ¿no? Hay un pacto que se llama el Pacto Ecosocial e Intercultural, creo que se llama, del Sur, que es un acuerdo que se llega después de, a los pocos meses o a los pocos días de que se declare la pandemia del COVID-19 aquí en tierras latinoamericanas, y desde el que se señala básicamente que todos los pactos que se están planteando en el norte global, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, tienen dos grandes limitaciones o dos grandes problemas. Primero, la de quedarse exclusivamente en un proceso de transición energética. Es decir, no es tanto una transición ecosocial, que provoca y que incide en grandes transformaciones estructurales y atiende también a modificaciones en las relaciones de poder, como una transición que se queda solamente en lo energético. Es decir, la sustitución de una base energética basada en fósiles a otra en renovables. Y que señalan como segunda gran limitación que, a pesar de considerar elementos de justicia climática en el interior de sus propias fronteras para poder compensar a aquellos colectivos que puedan estar afectados por los procesos de transición, sin embargo, no tienen en cuenta todos los costes que eso implica fronteras fuera. Es decir, en el mundo exterior, digamos, y particularmente en lo que podríamos llamar los continentes africano, asiático o latinoamericano, ¿no? Esto último es especialmente importante porque no considerar suficientemente o no tener en cuenta suficientemente las consecuencias de esas transiciones energéticas, exclusivamente energéticas, que se están haciendo en sus zonas, está impidiendo ver la trascendencia que tiene en el ámbito de la geopolítica y en el ámbito de lo que son la redefinición de nuevas relaciones que podríamos llamar de neocoloniales verdes. Es decir, además justificadas con el adjetivo de que son verdes o ecológicas, ¿no? Bien, y esto último tiene que ver fundamentalmente precisamente con la propia naturaleza de la transición energética. La transición energética, tal y como se está haciendo hacia las renovables, es deudora, es tributaria de unas infraestructuras que a su vez necesitan enormes cantidades de minerales. Y esos minerales están dentro de los que se denominan los listados de materias primas críticas por el alto valor que tienen y por el alto riesgo que tienen en la interrupción de sus suministros. ¿Por qué eso es así? Fundamentalmente porque, como sabéis, con todos los minerales están desigualmente distribuidos en la geografía mundial y están enormemente concentrados en el control de determinados países que empiezan a adquirir un papel indiscutiblemente importante en el ámbito de la geopolítica y de la geoeconomía en relación con esos recursos. Entonces esto se convierte inmediatamente en un factor estratégico y en cuanto a factor estratégico se convierte en un elemento importante generador de tensiones, como ya en su momento vimos en la época fósil, todas las tensiones que se generaban en torno al petróleo, ¿no? Esos grandes minerales, bueno, son de todos y todas conocidos, básicamente tienen que ver con el coltán y con todos los procesos a los que se asocia con la microelectrónica. Fundamentalmente el foco de atención está en la República Democrática del Congo, tiene que ver también con el cobalto, también pensamos en el Congo y con el litio, y aquí pensamos también en territorios cercanos, en nuestros ámbitos más inmediatos, y también con las llamadas tierras raras, importantísimos, sobre todo para los motores y los generadores eléctricos. Entonces, todo lo que es la revolución y la transición energética a la que se la une la digital. Y ahora añadimos también todo el gran impulso que quieren dar a la industria militar. Está vinculada profundamente con estos elementos que acabo de señalar. Esta dispersión geográfica que hace que China adquiera un protagonismo indiscutible desde el punto de que es prácticamente quien controla la mayor parte de los procesos, no solamente de extracción, sino fundamentalmente de refinado y comercialización, hace que el panorama en términos geopolíticos sea el que estemos viviendo ahora, que se está modificando en tiempo real, donde estamos viendo cosas que en principio no nos encajaban mucho respecto a 10 o ni siquiera ya 10 años, sino un lustro hace un lustro. ¿Vale? Pero junto con eso, os señalaba que también se están criticando en estos procesos de transición todas esas nuevas dinámicas de dominación
que podríamos denominar de carácter neocolonial. Mirad, si habéis leído la prensa en relación con los procesos de negociación de la paz, tanto en Ucrania como en la República Democrática del Congo, en relación con la guerra que tiene, con la guerrilla que viene de Ruanda, todo se sustancia en los minerales. Estados Unidos se compromete a impulsar esos procesos de paz, siempre y cuando esté como moneda de cambio detrás el control de todos los procesos vinculados a estos minerales necesarios para esas transiciones de las que estamos hablando. Por tanto, yo creo que no son transiciones tanto socioecológicas como unas transiciones de otra naturaleza, que lo que están haciendo son reforzar estructuras de poder y relaciones que no son las que nos permitirían superar todas esas brechas y fracturas ecológicas y sociales de las que estábamos hablando. Dicho esto, hagamos una reflexión sobre el papel de la educación y, por tanto, el papel de cursos como los que estáis organizando desde CIMA. A ver, yo creo que si nos encontramos ante una crisis como la que estamos señalando, de la magnitud que tiene, y nos estamos planteando la necesidad de transiciones no meramente superficiales y cosméticas, sino profundas, lo que estamos en el fondo poniendo encima de la mesa es la necesidad de repensar profundamente nuestros modos de vida. Y para poder repensar nuestros modos de vida y hacerlo en el ámbito de una sociedad democrática, necesitamos herramientas fundamentalmente educativas para poder establecer un espacio de deliberación democrática. Y aquí enlazaría con lo que señalaba antes Antonio. A ver, voy, para evitar algunos equívocos, señalar que cualquier proceso educativo no está exclusivamente limitado a los espacios de generación y a los espacios donde se comparten, digamos, por antonomasia el saber, que son las escuelas, los institutos, los colegios, las universidades. Los procesos de educación se dan también en la sociedad, se dan en los medios de comunicación, se dan en las interacciones que tenemos con nuestros amigos, en nuestras familias, se dan también en los cursos que se organizan las las organizaciones o los movimientos sociales. Teniendo, por tanto, esto presente, sin embargo, voy a plantear algunos reduccionismos que que se están dando en el ámbito de la educación formal, que se hacen en el ámbito de los colegios, en el ámbito de las escuelas y en el ámbito de las universidades, como punto de partida, para luego pasar a reflexionar sobre el papel que tiene la educación en el espacio más amplio de lo público, donde se forja y se ejercita la ciudadanía. Bien, en el ámbito específico, digamos, de la escuela, en el ámbito específico de las universidades, nos encontramos con varios reduccionismos que es importante que tengamos presentes si los queremos superar. El primero tiene que ver con la reducción de la educación a la mera instrucción. Es decir, al impartir determinados conocimientos que están más o menos clasificados en determinadas asignaturas. Ese reduccionismo es el primer reduccionismo que tenemos que tener bien claro siempre que hablemos de la educación, por lo menos de la educación tal y como se está formalizando en los ámbitos que están especializados para ello. El segundo reduccionismo tiene que ver, y que está muy relacionado con lo anterior, tiene que ver con contemplar la actividad educativa fundamentalmente como una actividad que tiene como propósito formar trabajadores, es decir, gente que se tiene que insertar en el mercado laboral. Esos dos reduccionismos, el de la educación entendida como mera instrucción y el de la educación entendida como mera formación profesional, son dos reduccionismos que marcan los rasgos de la educación en el momento presente y que, de alguna manera tendríamos que plantearnos superar. Bien, no digo que no sean importantes, ¿eh? La buena instrucción, la formación de buenos profesionales, qué duda cabe, sigue siendo fundamental en cualquier proyecto educativo. No estoy cuestionándolo en absoluto. Lo que digo es que no agotan la tarea educativa. No podemos concebir la tarea educativa exclusivamente en esos términos, sino que además la tendríamos que tratar de enriquecer con otras cuestiones. ¿Y cuáles son esas otras cuestiones? Bueno, yo creo que en el ámbito de los chavales, de los niños, de la gente más joven, se ve con claridad. Cuando entran los chavales a las aulas, no solamente nos están pidiendo y demandando conocimiento e información, nos están pidiendo la oportunidad de poder hacerse como personas, crear y madurarse como personas, ¿no? Es decir, por tanto, esa importancia que debemos conceder a los contenidos debe complementarse necesariamente
con un cultivo de dimensiones, de otras dimensiones de la persona, de otras dimensiones de la personalidad. Hay que atender a las motivaciones, hay que atender a los deseos, hay que atender a los afectos, hay que atender a los sentimientos, hay que atender a los comportamientos como elementos también a cultivar en el seno de un proceso educativo que adquiera ese carácter de integralidad. Y si tenemos eso presente, entonces ya podremos empezar a distinguir lo que vienen a ser, así de forma arquetípica, dos grandes tipos de educaciones que conviven y que están en permanente tensión dialéctica en nuestras sociedades. Por un lado, un tipo de educación que podríamos caracterizar como educación-regulación, y por otro lado, un tipo de educación que podríamos caracterizar como educación-emancipación. Vienen a ser no dos realidades enfrentadas en el sentido de que haya que plantearlas como una u otra, sino que están en permanente tensión en la conformación de los procesos educativos en las sociedades en las que nos movemos. La educación-regulación sería una educación fundamentalmente que garantiza el funcionamiento. Es decir, es una educación que lo que pretende, sobre todo, es regular las normas, regular los valores, las prácticas, las culturas, los cuerpos de las personas que forman parte de una sociedad. La regulación para la emancipación, sin embargo, sería una educación que está más orientada no tanto al funcionamiento o a la reproducción de lo que hay de la propia sociedad, sino fundamentalmente a poder abrir oportunidades y posibilidades nuevas en esa sociedad. Y está orientada al sujeto para que ese sujeto adquiera autonomía, para que sea un sujeto crítico que pueda pensar creativamente el mundo y recrear el mundo en el que vive, ¿no? Esos serían, ya digo, dos modelos de educación que no se contraponen, sino que están en tensión y que en algún momento pues, puede prevalecer más uno frente al otro, porque al estar en tensión dialéctica, en la medida en que se asienta uno, pues digamos va perdiendo protagonismo el otro. Bien, en el contexto de la crisis ecosocial en la que estamos y de las necesidades de las transiciones, podéis adivinar que probablemente lo que necesitaríamos es que en esa tensión entre estos dos polos basculara todo un poco más hacia lo que podríamos llamar la educación-emancipación. Es decir, la educación que tenga como horizonte un horizonte más de liberación o de emancipación y no tanto de reproducción de aquello que nos está conduciendo a la situación que estamos observando, ¿no? Bien, con esto llego un poco a las dos, tres ideas básicas que son las que quiero compartir con vosotras y con vosotros en esta pequeña introducción. La primera es, son repeticiones de lo que acabo de decir, que no podemos contemplar la educación como mera instrucción, que hay que ir más allá de la transmisión de los conocimientos con la importancia que tienen los conocimientos, que hay que involucrar todas las dimensiones de la persona, que hay que involucrar sus dimensiones afectivas, que hay que involucrar los deseos, que hay que involucrar los sentimientos, los afectos, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda, que junto con ese conocimiento que nos ofrecen las distintas disciplinas, que habitualmente las catalogamos en determinados cajones de saberes. Decimos, esta para la biología, esta para la física, esta para la química, esta para las ciencias sociales, este otro cajón para el resto de las humanidades, etcétera. Junto con esos saberes más o menos especializados y bien clasificados, lo que necesitamos también es cultivar una visión sistémica. Necesitamos una visión que vaya integrando, poniendo en relación los distintos saberes. Lo que estamos señalando en el fondo es que lo que necesitamos son aproximaciones interdisciplinares y transdisciplinares. La tercera idea tiene que ver con esa otra cuestión que ya hemos señalado, de que no hay que centrar solo la atención en el ámbito de la escuela o de las universidades. No solamente en los ámbitos especializados en la generación y en la transmisión del saber hay que poner la atención, porque es necesario también coordinar todos aquellos agentes educativos, familias, organizaciones como FIMA, sociedad civil organizada, etcétera, etcétera, capaces de poder propiciar debates sociales que permitan decisiones informadas y participativas sobre todas aquellas cuestiones que nos afectan a todos y a todas. Y esto es la esencia de una sociedad democrática. En otras palabras, la educación así entendida se convierte en la piedra angular de una sociedad democrática. Y si no lo tenemos claro, estaremos dejando que nos roben la democracia. Bien, ¿qué problemas, y con eso voy a terminar, nos puede plantear este tipo de educación en el contexto de las sociedades en las que estamos? Voy a básicamente desarrollar dos
grandes obstáculos o dos grandes problemas que nos podemos encontrar para una sociedad educada que apueste por una democracia deliberativa que sea capaz de debatir y de hablar sobre las cuestiones que nos afectan a todos y a todas. Bien, el primer obstáculo tiene que ver con el siguiente, y es que en las sociedades actuales hay una falta de crítica o una actitud muy acrítica frente a lo que podríamos llamar el paradigma tecnocientífico, hoy dominante, y del que se deriva una serie de relaciones de poder que no estamos siendo capaces suficientemente de desvelar. Sobre esto ahora entraré. El segundo gran problema es que tenemos las condiciones técnicas para una democracia deliberativa, pero desgraciadamente no hemos creado las condiciones políticas para esa democracia deliberativa. Venga, esos son los dos grandes obstáculos con los que nos encontramos y a los que voy a dedicar unos minutitos para terminar este inicio, digamos, de reflexión. A ver, en relación con el primer problema, que puede sonar así un poco extraño, lo de la falta de crítica a la tecnociencia. Primero habría que intentar clarificar qué es esto de la tecnociencia. No estoy hablando de la ciencia, ni estoy haciendo una crítica a la ciencia, al método científico, ni al conocimiento científico. Estoy hablando de la tecnociencia. La tecnociencia básicamente es un aparato de producción del conocimiento que se desarrolla bajo unas determinadas condiciones. Y esas condiciones es que en el momento presente no hay posibilidad de diferenciar claramente qué es ciencia básica y ciencia aplicada, o qué es conocimiento científico de conocimiento tecnológico. Y que en ese sentido, esa tecnociencia nos está marcando muchas cosas. Nos está diciendo que ahora las cosas se investigan fundamentalmente con una intención, con una orientación. Que todo ese aparato de generación de conocimiento se hace fundamentalmente orientado a intervenir sobre la sociedad. Eso es básicamente lo que podríamos tratar de identificar como tecnociencia, ¿no? Yo creo que como todavía tenemos frescos en la memoria una película que probablemente todos y todas hayáis visto de Christopher Nolan sobre Oppenheimer y todo el proyecto, todo lo que representó el proyecto Manhattan de generar la bomba atómica, ¿no? Eso es básicamente la tecnociencia. La tecnociencia es lo que supuso el proyecto Manhattan, la movilización de unas cantidades ingentes de recursos, la reunión de los mejores científicos que había en ese momento, todos bajo un proyecto liderado por militares, en conexión con el complejo militar industrial norteamericano, para generar una bomba que iba a modificar el curso de la historia humana, cuando no a ponerle fin, por lo que luego representó toda la carrera armamentística que hizo que proliferara la producción armamentística nuclear hasta el punto de poder eliminar, digamos, la vida del planeta 45.000 veces, ¿no? Por la cantidad de megatones, digamos, que teníamos acumulado. Eso es la tecnociencia. Y no tenemos que ser ingenuos para ver que se desarrolla y se desenvuelve alineado con los poderes económicos y los poderes militares de cada momento. Eso es lo que tenemos que criticar en las sociedades presentes, porque es un factor determinante, sobre todo, de los problemas de la transición socioecológica y de la crisis ecosocial, ¿no? Esta falta de crítica al paradigma tecnológico, al paradigma tecnocientífico, perdón, no solamente la tenemos que hacer por las vinculaciones tan profundas que tiene con el poder, llámese poder económico, llámese poder político, poder militar, sino también porque ese paradigma tecnocientífico condiciona nuestra visión de la realidad. ¿Y por qué condiciona nuestra realidad, nuestra visión de la realidad? Porque es un paradigma que avanza a partir de la especialización y de la fragmentación de los distintos campos del conocimiento. Y en la medida en que avanza así, imposibilita una visión conjunta de una realidad que, sin embargo, es compleja y que necesita ser contemplada en todos sus ámbitos, ¿no? Porque si no, probablemente estaremos haciendo o proponiendo cosas que dejen ocultos otros elementos, como son aquellos que reclama el Pacto Ecosocial del Sur frente, por ejemplo, a los procesos de transición que se están dando en el norte, ¿no? Frente a esa aproximación reduccionista y unidimensional propia del paradigma tecnocientífico, que es un conocimiento, por tanto, sesgado, incompleto y que no proporciona las herramientas suficientes para poder afrontar los desafíos que tenemos planteados y que son de carácter global y enormemente complejos, tenemos que
plantear una superación de la ignorancia del especialista. Es decir, la tecnociencia está operando fundamentalmente con especialistas y esos especialistas disponen de una visión suficientemente angosta, estrecha, como para podernos solucionar los desafíos que tenemos planteados. Un filósofo español, Ortega y Gasset, ya decía en relación con esto que el especialista sabe mucho de lo suyo, de su ámbito y de su rincón concreto de especialización, pero que ignora de raíz todo el resto. Y nosotros necesitamos completar ese conocimiento especializado, indiscutiblemente importante y del que no podemos prescindir, también con una visión holística, es decir, con una visión compleja, sistémica de nuestra realidad que nos permita unir todas aquellas cosas que han ido siendo separadas con el conocimiento especializado. Según la visión que tengamos y con la que nos acerquemos, por ejemplo, a la naturaleza, así nos comportaremos con la naturaleza. Si nosotros nos distanciamos de la propia naturaleza y consideramos que esta no es más que una especie de realidad ajena a nosotros, pues nuestro tipo de comportamiento será la del dominador y del explotador de la naturaleza. Sin embargo, si nosotros nos aproximamos con una visión de la naturaleza compleja en la que nosotros formamos parte de ella y ella forma parte de nosotras, entonces probablemente nuestra relación estará marcada por el cuidado. Nadie va a dejar de cuidar aquello de lo que forma parte. Por tanto, la visión con la que nos aproximamos a las cosas, la visión con la que nos aproximamos a la naturaleza, estará marcada por estas visiones de las que estamos señalando. Bien, voy terminando. Esta crítica al paradigma tecnocientífico en estos términos, en los términos que os estoy planteando, al paradigma tecnocientífico hoy dominante, tanto por las relaciones que tiene con el poder como por la visión fragmentada que nos está proporcionando del mundo sin volver a poner en relación aquello que ha separado previamente, unida con la convicción de que somos seres dependientes los unos de los otros, unido a la convicción que nos están mostrando las ciencias más avanzadas, como las ciencias ambientales, la ecología, de que formamos parte de un mundo que está profundamente interconectado, nos debería conducir a reconocer el valor propio de cada una de las criaturas que hay en la Tierra, el valor intrínseco de todo lo vivo. Y que, por lo tanto, debería conducirnos a una educación que desvelara y que denunciara todos los esfuerzos de cosificación y de reduccionismo monetario a los que estamos siendo sometidos. Confundir el valor de las cosas, confundir el valor de la naturaleza, confundir el valor de partes de la naturaleza con su precio es cosa de necios. Eso ya lo decía Antonio Machado, un poeta español, en algunos de sus poemarios, ¿no? El valor de un bosque no es el precio de la madera que podemos cortar en su interior. Hay muchas más cuestiones que tenemos que tener presente y que no nos basta con el mero cálculo del valor monetario. Necesitamos ampliar los criterios de valoración y aproximarnos con otras perspectivas, con otras miradas que nos permitan volver a reconocer y a unir aquello que hemos ido separando. Cierro señalando que necesitamos unir la razón con el corazón. Necesitamos que todas las emociones y los sentimientos morales acompañen al conocimiento de las cosas junto a la razón. Ya lo decía Platón. Platón nos señalaba que el conocimiento es un acto amoroso. Y San Agustín, o Agustín de Hipona, nos decía que solo conocemos aquello que amamos. Por lo tanto, es imposible pensar que podamos llegar a conocer algo solamente con la razón. Necesitamos también acompañarlo con el corazón. Necesitamos también religar, unir eh, eh, nuestro conocimiento con el sufrimiento ajeno. Y eso solamente se hace a través de la misericordia. La educación tiene que ser también una educación que forje a seres misericordiosos. Necesitamos religar nuestro yo interior con nuestro compromiso público. Y eso solamente se puede hacer con una educación que cultive el yo comunitario, que cultive todas las dimensiones públicas y políticas que tenemos los seres humanos. Necesitamos también una reflexión o una religación, una unión de los aspectos más reflexivos con los aspectos más prácticos, de la praxis con la reflexión. Esto ya lo decía
Paulo Freire, uno de los mayores pedagogos y significativos que ha dado el siglo XX, cuando nos decía que la praxis debe ir acompañada de reflexión, porque si no se convierte en mero activismo, pero es que la reflexión debe ir acompañada también, religada, unida de la praxis, porque si no será meramente verbalismo. Será retórica vacía que no conduce a nada. Tenemos que religar también la política con la ética, porque la política sin ética es cinismo puro. Y porque la ética que no tiene política detrás, pues se convierte fundamentalmente en un acto narcisista, más que otra cosa, ¿no? Y diría que finalmente también en este proceso educativo tendríamos que aprender a religar lo que podría ser la espiritualidad con la praxis. Porque una praxis que no tenga espíritu al final languidece y porque probablemente nos podemos encontrar que un espíritu que no tenga praxis pues es solamente un proceso de alienación personal sin ninguna otra consideración, ¿no? Por tanto, estos serían los elementos de esta educación social necesarias en tiempos de la crisis ecosocial para garantizar las transiciones socioecológicas que necesitamos. Y esto supone superar el paradigma dominante de lo científico. Primer obstáculo. Y con esto cierro una breve alusión al segundo obstáculo. Os decía, tenemos las condiciones técnicas para poder garantizar unas sociedades democráticas, pero no tenemos las condiciones políticas para hacerlas efectivas. Yo creo que esto lo entendemos claramente cuando vemos lo que está ocurriendo con las redes sociales y con los nuevos medios de comunicación, con las nuevas tecnologías de la comunicación. Nos estamos encontrando que con las redes sociales y con las tecnologías de la comunicación estamos y hemos posibilitado la expresión de las opiniones de la gente. Eso es maravilloso. Hemos creado un entorno en el que cada persona se siente con el derecho de poder expresar su opinión para responder a las opiniones de los demás. Esto debería ser como el sueño cumplido de la democracia. Y sin embargo, ¿qué nos estamos encontrando paradójicamente? Pues nos estamos encontrando que estas mismas tecnologías podrían posibilitar precisamente lo que podríamos llamar el sueño de una democracia deliberativa, sin embargo, están impidiendo y dificultando la democracia porque muchos ciudadanos están expresando sus opiniones sin importarles lo más mínimo si están o no fundamentadas. Y no solamente eso, sino que además esas tecnologías o esos medios de comunicación se están convirtiendo en unas herramientas que cada vez más nos fragmentan y nos atrincheran en pequeños reductos, en nuestros propios relatos y en nuestras propias cámaras de eco, sin posibilidad alguna de entrar a debatir y a dialogar y a conocer a los que piensan de forma diferente. Estamos, por tanto, ante una especie de democracia expresiva, que todo el mundo se expresa, pero en el que nadie se entiende, porque cada uno está, digamos, a su rollo, a su bola, ¿no? Y esto de una democracia de cacareo, donde todos expresamos nuestras opiniones, pero que está profundamente desconectada de los procesos de decisión y de deliberación respecto a cómo tomamos las decisiones de las cosas que nos afectan a todos, está, en el fondo, negando la idea profunda de democracia como autogobierno del pueblo. En consecuencia, estamos necesitados de acompañar estas condiciones técnicas con condiciones socioeducativas que tenemos que crear a través de cursos como los que se están planteando aquí en FIMA con los cursos que ahora inauguramos. Por eso, para mí es un placer, realmente, que me hayáis invitado para inaugurar algo que contribuye precisamente a la construcción de una sociedad cada vez más democrática. Muchas gracias por vuestra atención.